tengo que empezar pidiendo disculpas si notáis la voz un poquito castigada, es que soy de la Real Sociedad. Este fin de semana hemos tenido una celebración épica que todavía estamos procesando. Imaginad que pedís a vuestro sistema, que le escribís un prompt en el que le pedís que os desarrolle un plugin para hacer una reserva online en un restaurante o en un gimnasio, que además genere un bloque de Gutenberg que os permita exponer ese plugin en el front del sitio, que le pedís que además lo publique en una página web en pruebas y que se publique, que se comparta un enlace en staging para que lo vea el cliente y lo valide, y todo esto en una única petición. Estamos en ese punto. Ahora mismo podemos disfrutar, podemos desarrollar, luego lo veremos, a velocidades increíbles que hace solo un año ni siquiera nos esperábamos. Por supuesto, vamos a hablar un poco de IA, mucho de IA, y por supuesto voy a compartir algunas pantallas. Vais a ver que voy a intentar hacer un poco, repetir algunos procesos con interfaces gráficas, con líneas de comandos. Voy a intentar que sea lo más ágil posible. Sobre todo quiero dejar referencias por si alguien luego quiere que comparta las diapositivas. Pero lo primero que tenemos que pensar es que vivimos un nuevo paradigma. Hace un año aproximadamente, cuando estábamos desarrollando o generando un sitio con WordPress, la IA lo que hacía lo teníamos ahí en una ventana en paralelo, ¿no? Donde teníamos, no sé, ChatGPT, por ejemplo, y le estábamos haciendo preguntas para que nos generara pequeños scripts de código, jugándonos la vida muchas veces luego al añadirlos a los sitios, o le solíamos hacer algunas consultas de documentación, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, la experiencia era, tengo que decir que agridulce, ¿no? Hace tanto esto y era bastante agridulce, pero llega este nuevo paradigma, cambia radicalmente desde hace unos meses, no sé, 10, 15, 14, no lo sé, aproximadamente, en el que se produce una integración absoluta que nos permite hacer bytecoding directamente en nuestro sitio, ¿no? Con diferentes herramientas, algunas de ellas las vamos a ver hoy, podemos estar generando un sitio de WordPress de una forma muy ágil y con una alta calidad en el desarrollo, ¿vale? Estamos en un momento en el que, y aquí va un chascarrillo, hace 2 meses o un mes y medio me reunía con algunos desarrolladores de mi empresa y había gente que todavía opinaba que desarrollaba mejor que la IA. Pues, lo siento, pero no es así. Otra cosa es que nosotros podamos hacer que la IA desarrolle mejor de lo que hace por naturaleza, ¿no? Y hoy vamos a hablar de esto también. ¿Qué vamos a utilizar durante la sesión? Vamos a utilizar 3 herramientas. La primera de ellas se llama WordPress Studio. WordPress Studio es una aplicación desarrollada por el equipo de Automattic, por el equipo de WordPress.com, la división de WordPress de Automattic, que trata de ayudar en el desarrollo de sitios en local. Hay otras experiencias parecidas en la historia de WordPress, algunas muy exitosas, como Local by Flywheel, por ejemplo. Pues los que hayáis utilizado Local alguna vez es algo parecido, pero mucho más avanzado. WordPress.com lleva mucho tiempo ya desarrollando herramientas específicas para desarrolladores. WordPress.com es un hosting especializado en WordPress que tiene una orientación muy grande al mundo profesional. No tanto, también, pero no tanto al mundo del consumidor final, del cliente final, sino más a agencias, desarrolladores, freelance, un poco todo esto, ¿no? Entonces, la forma de llegar a ese público es mediante herramientas como WordPress Studio, que no es una herramienta de publicación de sitios web como tal, sino que es una herramienta de desarrollo de sitios en local, ¿vale? Por supuesto, también vamos a utilizar Cloud Code, ¿vale? El agente de inteligencia artificial, creo que no hace falta explicarlo. Llevamos todos estos 2 días hablando de esto por todos los lados, pero veremos algunas características de cómo se usa en concreto en el desarrollo de sitios de WordPress. Y, por supuesto, vamos a hablar de algunos MCPs, algunos MCPs, muy interesantes que, para aquellos que no desarrollan en WordPress, probablemente no sean tan conocidos y que además han sufrido una evolución brutal en los últimos 2 meses. Llevo preparando esta conferencia pues aproximadamente 2 meses y todas las semanas, cada vez que veía que se publicaba algo en el blog de WordPress.com, me echaba a temblar pensando en cuántas diapositivas iba a tener que rehacer, ¿vale? Pues han sido unas cuantas, ¿vale? Y aun y todo, no he podido ponerlo 100% al día, luego os lo comentaré alguna cosilla cuando lo veamos, sobre todo cuando estemos hablando de un poco más en profundidad de estudio, ¿de acuerdo? Una vez presentado todo esto, vamos con los bloqueos de la charla. Cuando desarrollamos en local, y creo que no sé si hace falta explicar un poco las ventajas del desarrollo en local, pero pensemos en cosas como la agilidad, la seguridad, el poder dominar, poder controlar un entorno de una forma ágil. Pero desde mi punto de vista, en mi experiencia, la agilidad es una de las razones fundamentales. Para desarrollar en local necesitamos una arquitectura que, bueno, en líneas generales muchas veces estaba basada en el uso de Docker, ¿no? Esto generaba luego la necesidad de tener que montar un servidor Apache o Nginx, el tener que gestionar el PHP. Bueno, toda una serie de piezas de este puzzle que hay que preparar. Y
nunca he oído a nadie quejarse de la velocidad de despliegue de una arquitectura de este tipo. No es algo grave, pero es algo que, como siempre, se puede optimizar. La idea de WordPress Studio es precisamente que podamos optimizar todo esto y cambiar toda esta estructura por una aplicación que podemos descargar para Windows o para Mac de WordPress.com. Luego, si queréis, os enseñaré un poco la página para que veáis un poco el tema. Y directamente es algo tan simple como que la primera interacción que tenemos con la aplicación es la de añadir un sitio. Como veis, podemos crear un sitio desde cero, un sitio que no existe, empezamos a desarrollarlo en local. Podemos empezar desde un modelo, en este caso se refiere a un blueprint, ¿vale? Una plantilla. Podemos hacer pull o descargar un sitio que ya existe en nuestro servidor de hosting, en este caso en WordPress.com, o podemos importarlo desde una copia de seguridad, de las copias de seguridad más estándar que existen en WordPress, o, por ejemplo, de las copias que hagáis hecho con Jetpack, por ejemplo, con el sistema de backup que tiene el propio plugin de Jetpack. Me interesa particularmente, pensando un poco en el mundo profesional, cuando hacemos el desarrollo en local desde una plantilla. ¿Por qué? Un blueprint. Porque cuando trabajamos en una agencia, es habitual que tengamos ya, pues no sé, un starter theme, una serie de plugins con los que solemos trabajar a menudo, a veces son plugins de depuración y cosas así. Entonces, un blueprint o una plantilla nos va a permitir hacer ese despliegue de una manera ordenada, de una manera rápida y, sobre todo, que todo el equipo de nuestra organización utilice exactamente el mismo blueprint, que además lo tendremos sincronizado en GitHub. De tal manera que siempre estarán utilizando la última versión de ese blueprint, ¿vale? Esto se puede hacer de muchas maneras, pero una de ellas es hacerlo así, y es la que os puedo recomendar. Como os decía, lo podemos tener en GitHub directamente. Es un JSON, un blueprint de este tipo es un JSON, en el que hay una serie de instrucciones en las que describimos cuál es el tema que tiene que utilizar el blueprint o la plantilla, qué plugins debe tener instalados, si tiene algún contenido de demo, pues también lo podemos cargar, entradas, páginas, elementos multimedia, todo lo que necesitemos en un JSON. Esto, cuando nosotros desplegamos Studio, se conecta con este GitHub, descarga ese JSON y lo utiliza para crear el sitio. Esto también es utilizable, luego veremos un poquito, hablando un poco de desarrollos interesantes. No sé si conocéis Playground. ¿Conocéis WordPress Playground? Levantad la mano, por favor, si conocéis Playground. Playground es una herramienta que hace que WordPress pueda funcionar directamente en un navegador sin la necesidad de instalar ningún servidor, nada. Se ejecuta todo directamente en el navegador. Y Studio funciona un poco sobre esa tecnología, ¿vale? Para desplegar todo lo que tiene que ver con PHP utiliza WebAssembly, ¿vale? Entonces, y luego una base de datos en local con SQLite o SQLite. Pues en este caso, estas blueprints, estas plantillas, funcionan tanto para Studio como para WordPress Playground. Os invito a investigarlo porque si os dedicáis a hacer formación, queréis probar cosas rápidas, esto es muy habitual. Hay una funcionalidad muy interesante de WordPress Playground que consiste en que cuando estamos revisando un plugin en el repositorio oficial, podamos abrir ese plugin directamente en WordPress Playground y probarlo directamente en nuestro navegador para ver cómo funciona. No necesitamos instalarlo en una copia en local o una copia de pruebas ni ninguna cosa de esas. Es súper ágil, un despliegue instantáneo prácticamente. Os decía que a la hora de la creación del sitio podemos hacer también pull, podemos descargar un sitio que ya tengamos en nuestro proveedor de hosting y trabajar con él de manera local, ¿vale? Un desarrollo en local tradicional, estándar. Esta función ahora mismo solamente es compatible con aquellos clientes que tengan servicio contratado en WordPress.com, en el hosting, ¿vale? Porque hay que sincronizarlo allí y luego ya veremos que hay otras opciones de push, pull que podemos hacer de manera dinámica muy interesantes. Pero ahora mismo esto solamente está disponible esas funciones solamente están disponibles para clientes de WordPress.com. En todo caso, todo lo que voy a explicar es independiente de esto. Luego llegaremos a un punto en el que os diré, a partir de aquí, esto es viable o no es viable. Cuando creamos un sitio, o cuando tenemos un sitio que está publicado, nosotros lo que hacemos es decirle, oye, descárgate este sitio local, vamos a empezar a trabajar con él, la interfaz visual de WordPress Studio nos indica que el pull ha sido completado y podemos empezar a trabajar. Principalmente, una de las funciones fundamentales que vosotros seguramente necesitaréis habitualmente, la configuración. Es decir, tenemos que reproducir en local cuáles son las características del servicio en el que tenemos la página, en la que se está sirviendo la página. Por ejemplo, cosas como la versión de PHP, la versión de WordPress con la que estamos trabajando, todo eso lo podemos configurar desde aquí. Además de esto, además de la versión de PHP, que me parece algo fundamental a nivel luego de configuración, no de configuración, de que podamos monitorizar la compatibilidad entre plugins, entre desarrollos, podemos también trabajar, y ya nos vamos metiendo en este campo de la IA, las skills
que queremos conectar dentro de WordPress Studio. WordPress Studio ya va a venir conectado con una serie de skills, con una serie de habilidades que podemos utilizar tanto en Cloud como en otro tipo de herramientas, otro tipo de agentes. Y de la misma manera podemos definir también las instrucciones, ¿vale? Los típicos ficheros de Markdown que utilizamos en Cloud Code, por ejemplo, para instrucciones. Esto ya está integrado en WordPress Studio de tal manera que es súper fácil de desplegar. Cuando tenemos ya el sitio desplegado, o desplegado quiero decir, cuando lo tenemos en local ya instalado, podemos empezar a trabajar de diferentes maneras. Y WordPress Studio nos lo facilita, ¿no? Podemos utilizar la interfaz de nuestro sistema operativo, pero también podemos utilizar un IDE como Antigravity, podemos trabajar en la terminal, en la línea de comandos, y además tenemos, y esto es reciente, la posibilidad de tener PHPMyAdmin para poder gestionar la base de datos, ¿vale? Para poder trabajar con una interfaz con la base de datos. Y este punto es importante, antes de seguir adelante, en la configuración del propio WordPress Studio podemos activar la línea de comandos para terminal de Studio. Esto es lo que os decía, que es una de esas cosas que han cambiado hace nada, apenas una semana, apenas unos días, en las que hasta ahora teníamos una versión de escritorio de Studio que además tenía funcionalidades de línea de comandos. Ahora tenemos ambos mundos por separado. Podemos tener esta versión híbrida, que es la que voy a utilizar yo hoy, o podemos descargar solamente Studio CLI o Studio CLI, que es el de la línea de comandos, ¿vale? Y eliminar todo lo que tiene que ver con la parte de la interfaz gráfica. Un poco a vuestro gusto. Cuando empezamos a trabajar con la línea de comandos, y yo voy a hacer toda la demo con Cloud, aunque luego veremos alguna cosa con Antigravity también, una de las cosas importantes es que nos vamos a la carpeta donde vamos a trabajar, os voy a enseñar este pull que hemos hecho de un sitio o esta creación de un sitio desde cero que acabamos de hacer desde la interfaz, lo podemos hacer también desde la línea de comandos. Entonces, lo que tengo es, en este caso, a Claude me meto en la carpeta en la que voy a trabajar, que en este caso es una carpeta vacía, y le voy diciendo que quiero crear un sitio de WordPress y ya le voy advirtiendo de que tiene conexión con WordPress Studio CLI y con WordPress CLI, que es la interfaz de línea de comandos para gestionar WordPress. En ese momento le pido que despliegue un sitio, que cree un sitio local, lo genera, son unos 2 minutos aproximadamente en el momento en el que hice esto. Y aquí importante, no lo he comentado, le he dicho que utilice un blueprint en concreto y le he dado la URL de ese blueprint en GitHub, ¿vale? No he tenido que hacer nada raro, no estoy utilizando el MCP de GitHub, nada de eso todavía, ¿vale? Simplemente le estoy diciendo que vaya a una URL y que utilice el blueprint que tiene ahí, el JSON que tiene allí, ¿vale? Y me lo despliega con eso. Lo que consigo es un sitio en 2 minutos, con un tema de WordPress instalado, funcionando, una demo cualquiera. En este caso es un tema del repositorio oficial, no quería hacer nada especial para la demo, pero bueno, pues ya es algo en lo que yo puedo empezar a trabajar ya, repito, en solo 2 minutos. Si entramos en la gestión de nuestro WordPress, tenemos el tema que se ha instalado, tenemos también todas las entradas que se han generado para poder mover el tema, ¿no? Para poder mostrarlo con algo de contenido. Tenemos los elementos de la biblioteca multimedia, todo esto importado directamente a través de ese JSON. ¿Qué podemos empezar a hacer a nivel de código en este momento, ¿no? Ya tenemos algo funcional. Imaginad que en vez de haber instalado un tema del repo, he instalado un tema propio nuestro, un starter theme con el que empezamos a trabajar. Bueno, pues ahora llega el momento de empezar a currar con esto. En este caso, yo lo que voy a hacer es decirle que me genere un plugin. He ido con un plugin súper mega sencillo, no tiene ninguna utilidad relevante, pero quería simplemente hacer la demo para que veáis un poco cómo es el proceso, ¿de acuerdo? Vuelvo a informarle. Pensad que cada vez que yo os muestro esto son sesiones distintas, ¿vale? No lo he querido generar todo en la misma para que tuviéramos un poco limpio la interfaz. Pero básicamente le estoy diciendo que me genere un plugin con una funcionalidad súper básica. Lo que hace es desarrollar el plugin. Y aquí hay una parte importante. En este caso lo que hace Claude no tiene todavía instalada ninguna skill de desarrollo con WordPress y lo que hace es tirar un poco de la información que ya tiene, ¿vale? Entonces va a generar un plugin que efectivamente tiene una alta probabilidad de que funcione correctamente. Tenemos que hacer, por supuesto, una verificación, pero básicamente me ha generado un plugin que funciona, lo ha testeado y además lo ha instalado y lo ha activado, ¿vale? Yo directamente me voy a ver, lo que hacía en este caso es meter un aviso, un mensaje de saludo en el escritorio de WordPress y ahí lo tenemos. Funciona correctamente, bien, perfecto. Pero aquí entramos en un momento en el que empezamos ya a bytecodear, ¿no? Le podemos ofrecer diferentes posibilidades. En este caso yo le he pedido que añada la fecha y la hora del día. Vamos completando, ¿no? Hacemos todo eso que es todo el proceso de bytecoding, que es ir pidiendo cosas, copiando mensajes de error, añadiéndolos. Ya sabéis un poco cómo es el proceso, ¿vale? Interactuando con la herramienta. Ahí no os voy a contar nada nuevo. Y llega un momento interesante, ¿vale?
Hasta ahora hemos estado utilizando, en realidad, no lo he mencionado, pero hemos estado utilizando la principal habilidad de Cloud, que es el de desarrollo de código, pero fijaros que hemos hecho algo que parece trivial y no lo es. Ha instalado el plugin en WordPress y lo ha activado. Eso no es desarrollo de código, eso es interacción con WordPress. Y ahora vamos a profundizar un poco en esto. Está utilizando WordPress CLI, la línea de comandos de WordPress, para ejecutar cosas como si estuviera en la interfaz visual. Y en este caso le voy a pedir algo un poquito más avanzado. Existe un plugin que se llama Plugin Check, que es un plugin desarrollado por el equipo de revisión de temas de WordPress, que por cierto es un equipo español, y esto hay que decirlo con mucho orgullo porque la mayor parte de sus componentes son españoles y están trabajando a velocidades increíbles. No os podéis imaginar lo que ha subido el envío de revisión de plugins para el repositorio oficial de WordPress en los últimos meses. Con todo el boom de la inteligencia artificial, todo el mundo está enviando plugins y ellos están generando herramientas que les permiten revisarlos y hacerles checks más rápidamente. Y una de ellas es Plugin Check. Yo desarrollo un plugin, lo instalo en un sitio de pruebas, instalo Plugin Check y le digo, evalúa este plugin y dime si está siguiendo las convenciones de desarrollo de WordPress, el desarrollo de PHP de WordPress normalmente, y además si tiene todo lo que necesita tener para que yo pueda remitir esto a revisión al repositorio oficial de plugins y se publique. Funciona increíble, porque además te saca todos los mensajes de error que, por supuesto, podemos copiar y pegar en nuestra interfaz. Pero en vez de hacer eso, que es un proceso farragoso, yo le he dicho que instale el plugin, que lo use para verificar que mi plugin, mi nuevo plugin, funciona perfectamente, que cumple con los códigos de buenas prácticas de WordPress, y le digo que haga todos los ajustes que sugiera el plugin. Es decir, vete probándolo, vete viendo qué es lo que está cambiando Plugin Check, qué es lo que te está sugiriendo, y haz correcciones sobre el sistema, de manera iterativa, ¿vale? Porque a veces, al solucionar un problema, se genera otro tercer problema, ¿no? Entonces, todo esto hay que hacerlo de manera iterativa. Y efectivamente, pues lo hace. Me va corrigiendo, por supuesto, todo lo que va cambiando y finalmente me dice que ha completado el check y que ahora mismo no hay ningún error y que ya puedo empaquetar este plugin en un zip y enviarlo a revisión al repositorio. Súper rápido. Una vez que ya tenemos la funcionalidad que queríamos añadir, la que queríamos, vamos a empezar a trabajar en la generación de un tema. ¿Vale? Hemos podido empezar, si queremos, con un starter theme o lo que quisiéramos, pero en este caso nos vamos a meter ya en una tarea muy guapa, que es construir nuestro propio tema de bloques. ¿Vale? Esto es desarrollo realmente potente ya dentro de WordPress. Ya no estamos jugando con un plugin, sino que estamos creando todo el entorno visual de nuestro sitio. Para esto, tengo que decir que me siento tremendamente orgulloso de que el equipo de Automattic, el equipo que está por detrás de la empresa que está por detrás de WordPress.com, ha generado toda una agenda, que está en proceso, de agentes que están desarrollados, que están pensados directamente para esto, para el desarrollo de temas de bloques. ¿Vale? Os dejo por aquí, si queréis, el enlace y el QR para que lo podáis ver en GitHub. Básicamente voy a hablaros de dos bibliotecas o dos repos dentro de GitHub. Uno es el de Automattic y otro es el nativo de WordPress, ¿vale? El de core de WordPress, digamos. Este está pensado sobre todo en agentes, los que hay ahora mismo publicados, son habilidades para agentes para el desarrollo de temas de WordPress. ¿De acuerdo? Paso adelante. Si alguien quiere luego, ya os digo que voy a publicar las diapos en X, en Twitter, y las podéis descargar de ahí. Ahora mismo tenemos dos habilidades o dos flujos. Uno es el Quick Build, que esto lo que hace es generar un tema de bloques súper ágil, súper rápido, ¿vale? Es algo funcional. Nos va a ir haciendo alguna serie de preguntas, ahora las veremos, vamos metiendo, vamos respondiendo y va generando este tema de bloques. Y tenemos algo operativo muy rápido y con un bajo consumo de tokens. Y luego tenemos el Design Side, que es un flujo mucho más completo, mucho más avanzado y que está más enfocado a creación de un tema final, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Algo que ya vaya a ir a revisión de cliente. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Importante, en este proceso que vamos a hacer, una de las formas de trabajar con todos los assets de nuestro cliente, pueden ser textos para la web, pueden ser las imágenes, logotipos, lo que sea, cualquier cosa que vayamos a utilizar, simplemente lo agrupamos en una carpeta, lo arrastramos a la interfaz y ella se encarga de vincularlo con lo que está trabajando a nivel del tema. ¿De acuerdo? Súper ágil. Esto que os comentaba antes, de esta parte un poco más de desarrollo de habilidades, os decía que teníamos estos agentes, estos flujos en el repo de GitHub de Automattic, pero también lo tenemos, como os decía, en el oficial de WordPress, ¿vale? Aquí lo que tenemos son una serie de skills que están orientadas un poco a todo esto, ¿no? Vemos que tenemos skills de desarrollo de plugins, skills de desarrollo de temas de bloques. Bueno, tenemos un montón de cosas, como veis. Hay cosas orientadas a seguridad, a rendimiento, hay un poco de todo, ¿vale? Estos os los podéis descargar de este otro GitHub. Fundamental. Para mí, cualquiera que quiera desarrollar con WordPress tiene que instalar las skills que acabamos de ver,
Si eres desarrollador de plugins no te va a hacer falta, pero si te ocupas un poco de todo el stack, pues sería interesante que los tuvieras. Y a nivel de desarrollo puro, estos son fundamentales, ¿vale? Es lo que va a hacer que Claude, en lugar de tirar de lo que tiene en su propia memoria, esté utilizando cosas actualizadas, ¿vale? Además, lo interesante es estar suscrito para que esto se vaya sincronizando y se vaya actualizando a medida que van apareciendo nuevas skills o se van corrigiendo las que hay, por supuesto. En este momento lo que voy a hacer es empezar a trabajar con el Kick Build y lo que vamos a hacer es simplemente pues, activar nuestro skill o iniciar nuestro flujo, perdón, y directamente, como vais a ver, me va a hacer una planificación un poco de cómo quiere hacerlo, ¿no? Primero me va a preguntar básicamente en qué sitio quiero trabajar. Obviamente, como tengo WordPress Studio y puedo estar trabajando en varios sitios en local, pues me va a preguntar un poco en cuál quiero empezar a trabajar y me va a ir preguntando cuáles son las características del sitio. En este caso, fijaros ahí abajo, aquí abajo, es un sitio para una clínica dental llamada Clínica Moratinos. Quiero que sea un diseño limpio, minimalista y moderno. Una mierda de prompt como el sombrero de un picador. Estamos de acuerdo, ¿vale? Pero ya veremos cómo podemos ir luego trabajando con esto. El sistema empieza a hacer un procesamiento, el flujo empieza a hacer un procesamiento de la información que le he dado y ya me va empezando a generar una especificación bastante más desarrollada a partir del sombrero de picador que yo le he pasado, ¿de acuerdo? Y yo puedo ir interactuando con esto, ir corrigiendo un poco ese enfoque, ¿vale? Muy conversacional todo. Una vez que lo tenemos, ¿quieres trabajar? Adelante, vamos con ello. Me confirma el sitio en el que quiero trabajar. Además, me genera la URL de localhost para que podamos ir viendo cómo va evolucionando. Y ahora viene algunas de las cosas interesantes. Primero, me va a generar 3 versiones con las que puedo trabajar. A partir de esa información inicial, me genera 3 versiones. Esto es un comportamiento que se puede cambiar, porque obviamente esto tiene cierto consumo. Pero lo que va a hacer ahora es mostrarme una demo de 3 sitios en HTML y CSS puro, donde voy a poder tener una vista previa de lo que voy a conseguir con cada una de las 3 opciones, ¿vale? Y esto es muy interesante. Me genera 3 sitios, o me genera esa parte que os digo de HTML y CSS puro, nada de bloques, nada de WordPress todavía, y lo que hace es mostrármelos, primero, con la información que yo le había pasado, segundo y tercero, ¿vale? Básicamente lo que es la home, el above default que tenemos en la home, ¿de acuerdo? Nos puede gustar más o menos, podemos empezar ya a decirle, oye, no me gusta ninguna de las 3, muéstrame otras 3, lo que sea, lo que vayáis viendo. Yo le he dicho que me interesa la 2, ¿vale? Y entonces lo que me pregunta que cuál quiero trabajar, le digo que la 2 y empieza a desarrollar la 2. Empieza a generar todo el tema con toda la información que he tenido hasta ahora, ¿vale? Y aquí es donde empieza un poco ahora ya así a quemar tokens a punta pala, ¿vale? Todos los que haga falta. Hasta que finalmente lo construye, lo activa en el sitio y me mete la URL para que yo pueda hacer la previsualización. Y fijaros cómo ya me empieza a dar las opciones aquí de iteración, que esto es lo más natural. Y obviamente empieza a dar sugerencias de iteración, algo que sea pues lo más habitual que se suele hacer en desarrollo de temas. Y yo empiezo a ver mi sitio y digo, bueno, pues se parece regular a lo que había visto en la demo, ¿vale? Se parece, pero bueno, veo muchos problemas, ¿no? Veo que no tiene apenas márgenes, en los paddings, aquí faltan un montón de elementos visuales que tenía. Está un poco pobre. Pero empezamos a iterar. Comparamos la versión que teníamos en HTML y CSS con la versión que nos ha generado con el bloque de temas, perdón, con el tema de bloques, y bueno, por lo que os digo, no se parece mucho. Pero a base de iteración conseguimos llegar a esto. Además, para que veáis un poco la idea, tengo el sitio aquí abierto, ¿vale? Este es el sitio, para que veáis que está totalmente funcional. Es verdad que, y además para que veáis un poco lo que es la home, que tiene más elementos, ¿no? Fijaros que faltan iconos y tal, pero ya tengo una estructura y una serie de bloques con los que podemos ir trabajando. Obviamente, recordad que no le he dado ningún asset para crear el sitio, ¿vale? Podría pedirle además que me genere iconos y tal, pero bueno, en esta operación que hemos hecho, pues básicamente ya tengo una estructura con la que puedo ir trabajando, ¿vale? Y solamente me he preocupado de generar iteraciones sobre la home. Cosas que me gustan particularmente, bueno, pues no sé, por ejemplo, detalles como que las burbujas estas son como orgánicas, se van moviendo, cositas que desarrollo a veces de temas, pues que son cositas que no se cuidan, ¿no? Pero podemos jugar con este tipo de cosas también. Contamos con un asistente de código súper potente. ¿Problemas de todo esto? Pues eso, que no todo es magia. Obviamente todos los procesos de iteración son largos, sabemos que tenemos ventanas de contexto muy limitadas, estamos hablando de ventanas con un contexto, o sea, de operaciones con contextos enormes. Ya sabéis que ayer hubo varias charlas que hablaban de esto.
Cuando superamos el 50% del contexto empiezan a pasar cosas extrañas, tenemos que ir compactando, siguiendo. Es un proceso, pues bueno, farragoso, que requiere trabajar de una manera pues, lo más optimizada posible. Obviamente somos conscientes de todo esto, ¿vale? No quiero pintaros aquí una situación idílica porque no lo es. Todos habéis estado seguramente probando y habéis visto que esto requiere cierta experiencia y sobre todo cierta habilidad en el prompt. Al final de la charla haré una reflexión sobre esto que espero que satisfaga a todos los desarrolladores o a todos los frontenders que vean que esto supone una amenaza para su actividad profesional, ¿vale? Es una ayuda, pero a la vez también gente que lo ve como una amenaza. Pues haré una pequeña reflexión sobre eso. Pero para aquellos que sufren, digamos, con estos procesos de consumo de tokens, de ventanas de contexto, que les resulta muy farragoso, porque puede ser que aquí haya gente que no sean desarrolladores, tenemos una herramienta de la que me siento pues, muy orgulloso, la verdad, que la gente de Automatic haya sacado esto, Telex, ¿vale? ¿Alguno de vosotros ha trabajado con una herramienta como Lovable o algo de este tipo? Levantad la mano, por favor. Bueno, pues ese tipo de herramientas o esta herramienta se parece mucho a ese tipo de herramientas. Telex es una herramienta, es una aplicación web que nos va a permitir generar temas de bloques y plugins desde la interfaz en el escritorio. Y no tenéis que preocuparos por el consumo de tokens, porque lo paga Automatic, ¿vale? Simplemente teniendo una cuenta en WordPress.com, en el hosting, una cuenta gratuita, ya tenemos, y hace falta porque todos los proyectos que vamos abriendo se van archivando y tú puedes ir consultando tu histórico, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con Telex? Bueno, pues lo primero, podemos empezar, como os decía antes, creando un tema de bloques como el que estábamos empezando a trabajar. Una de las cosas que me gusta es que a nivel de la interfaz yo puedo hacer un prompt, de nuevo, bastante mejorable, por decirlo de una manera amable, pero luego me ayuda la herramienta a mejorar mi prompt, ¿vale? A entrar en detalles que, aunque yo no sepa nada del desarrollo de bloques, del desarrollo de temas de bloques, me va indicando cuáles son las cosas fundamentales. En este caso, cuando yo le digo que mejore el prompt, me lo mejora efectivamente, me lo amplía, mete información relevante y aquí yo puedo ir editando el texto para que se ajuste a lo que yo necesito ya con esos parámetros de control. Y le doy a construir. Y lo mismo que hacía el skill, que sospecho que la skill funciona por detrás de Telex, lo que hace es mostrarnos, en este caso, 3 versiones de nuevo de mi clínica dental. A partir de ello, yo puedo ir interactuando con la que más me guste y generarla. Y la propia herramienta de Telex abre una instancia de WordPress Playground, la herramienta que os comentaba antes, y en mi propio navegador, como si fuera un iframe, estoy viendo un sitio con WordPress, estoy viendo el desarrollo de un tema de bloques y mediante los templates aquí puedo ir interactuando y generar todas aquellas plantillas de página que yo necesite. Me va a generar directamente la home y seguramente un single.php para las entradas, para las páginas, pero yo puedo ir generando todas aquellas plantillas que necesite. Por ejemplo, una plantilla para la página de contacto, ¿vale? Simplemente haciendo bytecoding con la propia interfaz visual. Ir perfeccionando mi tema de forma conversacional. Además, en cualquier momento yo puedo, ahí ya veis que tenemos 2 enlaces, uno que es la vista previa del tema y otro el código, donde puedo ir escribiendo, modificando mi código a mano, en el caso de que me sienta cómodo con ello, en este caso con la hoja de estilos. Y además, como os decía, puedo generar bloques de Gutenberg. En este caso, estábamos hablando antes de temas de bloques, y pues también bloques para Gutenberg, bloques para el editor de bloques de WordPress, ¿vale? En este caso he puesto un prompt para que genere un bloque con una llamada a la acción de WhatsApp. Le digo que me mejore el prompt y que lo construya. Ya lo tenemos. Fijaros que en este caso, cuando se abre en Playground la demo, lo que hace es mostrarme el editor de bloques en una página. Es una página normal, estoy navegando en una instancia de WordPress exactamente igual que la de un sitio convencional. Y aquí, interesante, tengo la posibilidad de, como os digo, trabajar en el editor, trabajar en el frontend para ver cómo se muestra mi bloque en el frontend, en la herramienta de administración y también, por supuesto, poder acceder al código, ¿vale? Y de nuevo, modificar en este caso lo que yo quiera del nuevo bloque que hemos generado, ¿vale? A nivel de código de nuevo. Todo desde la interfaz de Telex, sin instalar nada desde la aplicación web. Parece que es súper interesante. Telex apareció en agosto de este año y el crecimiento, bueno, del año pasado, el año 2025, y el crecimiento ha sido brutal. Yo recuerdo cuando salió que lo empecé a probar y dije, prácticamente era inusable. O sea, no entendía bien lo que le pedías, sospecho que funciona con Cloud por detrás, pero no entendía muy bien lo que tenía que hacer, generaba muchos errores. Al fin y al cabo, era una herramienta muy joven, ¿no? Pero hoy en día tiene una efectividad funcionando que alucina. O sea, es una cosa que... Bueno, precisamente lo que no hace es alucinar. El que alucinas eres tú utilizándolo.
Vamos a ver cómo podemos meter una nueva capa de conexión en nuestra arquitectura, ¿vale? Hasta ahora hemos hecho todo de manera local, por decirlo de alguna manera, pero la potencia que le podemos dar a todo esto es precisamente mediante los MCPs, mediante estos protocolos de modelos de contexto, ¿vale? Y en este caso podemos ver o podemos imaginar una estructura de este tipo. Tenemos Cloud Code como centro de operaciones, está conectado a nuestro sitio en local. Recordad que en este sitio estábamos trabajando con WordPress Studio y con WordPress CLI, con WordPress CLI, ¿vale? En cualquier momento yo puedo desplegarlo a mi hosting, a wordpress.com, y lo interesante es que podemos meter una nueva capa de conexión mediante los MCPs, como por ejemplo un sistema para leer diseños en Figma, enlazarlo con lo que acabamos de hacer de desarrollar un tema de bloques. Yo lo he hecho mediante un prompt, pero ¿por qué no le puedo decir a Cloud Code, oye, genérame un nuevo tema de bloques a partir de este diseño de Figma? ¿Vale? Brutal todo ese flujo, fijaros. Podemos conectarnos con GitHub para leer la documentación de cualquier cosa sobre la que tengamos dudas en WordPress, o para publicar, para actualizar un blueprint, por ejemplo. Hemos generado un sitio y le decimos, oye, genérame un blueprint, un modelo de plantilla, un JSON, y actualízalo en GitHub para que el resto del equipo esté utilizando este blueprint que acabo de modificar, ¿no? Y luego también pues, conectarlo al MCP de las Chrome DevTools para que haga simulaciones de navegación, ¿vale? O para que pueda hacer test unitarios, cualquier cosa que nosotros necesitemos para poder hacer pruebas de lo que vamos generando. La idea de todo esto es que sea lo más autónomo posible y que el sistema pueda ir corrigiéndose a sí mismo, ¿vale? Para eso es muy interesante las Chrome DevTools. Por cierto, cuando estamos desarrollando desde Antigravity, tiene como un modelo de desarrollo muy interesante a nivel del uso de este MCP, que es que estas pruebas las suele grabar en vídeo, de tal manera que luego puedes ver las pruebas para comprobar que efectivamente todas esas funciones que hemos desarrollado con el nuevo plugin se ejecutan correctamente. Por cierto, voy un momento atrás, ahora hablaremos también de que en WordPress.com tengo un MCP que es súper potente. Para mí es una de las cosas, se ha actualizado muy recientemente, la última versión. Ahora entraremos un poquito más en detalle. MCPs que estamos utilizando en esta estructura, en esta arquitectura que os estoy comentando. Este es el icono de SQLite, ¿vale? De la base de datos, del sistema de base de datos que utiliza WordPress Studio. No utiliza MySQL, no utiliza MariaDB, lo que utiliza es SQLite porque es una forma un poco más rápida de despliegue para este entorno local. Como os decía, podemos utilizar el MCP de GitHub y en este caso vamos a utilizar el MCP de WordPress. Me paro un segundo aquí. Todo lo que está creciendo WordPress en estos últimos meses está absolutamente enfocado en el desarrollo mediante inteligencia artificial. En mi experiencia, yo trabajo en una agencia, trabajamos con muchos gestores de contenido. WordPress es el que está haciendo una apuesta más clara en este momento por conectarse con herramientas de inteligencia artificial. Ahora mismo, uno de los desarrollos más interesantes es la Abilities API, que lo que va a hacer es añadir a esa capa, a ese modelo, a ese MCP de WordPress, donde podemos trabajar con nuestro sistema, publicar contenidos, cambiar plugins, publicarlos, lo que sea. Además, me va a permitir interactuar mediante MCP con los plugins que yo instalo. Fijaros que esto es complejo. Es decir, si yo me creo un plugin de venta de ticketing, por ejemplo, cualquier herramienta externa que se conecte mediante MCP a WordPress ahora va a poder interactuar además con mi plugin. No con el core de WordPress, sino con mi propio plugin. Esto es mediante la API de Abilities, ¿vale? Pues esto es algo que está en desarrollo ahora mismo, que está mejorando, pero que ya es utilizable dentro de WordPress, mediante MCP. ¿Cómo podemos interactuar desde WordPress Studio con estos MCPs que estamos hablando? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es activar dentro de nuestra cuenta en wordpress.com esta posibilidad de acceso a MCP de WordPress, ¿vale? Esto es solamente para el MCP de WordPress. Una vez que tenemos activado el acceso en nuestra cuenta, nos vamos a Cloud Code, nos conectamos verificamos que efectivamente tenemos la conexión con el MCP de WordPress.com, del hosting. En este caso me está diciendo que necesito una autenticación, lógicamente. Cuando le digo que se autentique, me va a sacar una ventana en mi navegador y me va a permitir, es una auth de estándar. Una vez que me conecto, ya puedo empezar a trabajar, ¿vale? En este caso, lo que yo le estoy pidiendo es algo bastante básico a nivel de gestión. Esto es algo muy de core. Le estoy diciendo, ¿puedes publicar un post que está en borrador? Porque se lo pregunto. Si vais a la documentación del MCP de WordPress.com en español, vais a ver que hay una serie de habilidades que se pueden hacer, pero casi todas son de consulta. No son de escritura en el sitio. Si os vais a la versión de la documentación en inglés, veréis que sí, que es algo tan reciente que todavía no ha sido actualizado en la documentación en español. Pero quería verificarlo. En este momento me dice que sí, que claro que puede hacerlo.
Lo primero que va a hacer es decirme, vale, de todos los sitios que tú tienes en WordPress.com, me está pidiendo permiso para revisarlos, de todos ellos, ¿en cuál quieres que verifiquemos los borradores que tenemos disponibles? Le digo el sitio en el que quiero que lo mire y me dice, tienes todos estos borradores, ¿cuál quieres publicar? Efectivamente lo elijo y publico. ¿Vale? Una vez que lo tenemos, seguimos adelante. Publicado, el post está ahora mismo en vivo. Es decir, ya tenemos permisos de escritura en el sitio. Y esto hay mucha gente a la que le empieza a disparar posibilidades. Os dejo algunos prompts aquí un poco de ejemplo. Simplemente para que los tengáis un poco de documentación. Me gustan particularmente, estos son un poco de la parte un poco más de contenido, pero me gustan particularmente los que tienen que ver con las taxonomías. Porque categorizar contenidos en WordPress es bastante farragoso, ¿vale? Con WordPress CLI se puede hacer de manera automática, pero hay que saber, o de manera automatizada, más que automática, pero hay que saber un poco hacerlo, ¿vale? A nivel de diseño de temas, obviamente, también podemos hacer algunas cosas. Automatización, todo esto también es súper interesante, ¿no? Publicar todos los contenidos que tengan determinada categoría, creación de páginas, o, por ejemplo, duplicar la estructura de páginas de mi sitio X en el sitio Y. Recordad que podemos conectarnos a diferentes sitios. Transmitir información de uno a otro es mucho más simple mediante este MCP. Estas son las funcionalidades que puede ejecutar nuestro MCP en función del perfil del usuario que lo esté ejecutando. Es decir, no hay problemas a nivel de seguridad. Si yo tengo permisos de administración, el MCP, cuando lo ejecuto yo, también tiene esos permisos de administración, lógicamente. ¿Ok? A nivel de seguridad no tenemos mucho problema. Despliegues inmediatos. Y voy rápido porque ya se me acaba el tiempo. Directamente desde la propia interfaz de estudio puedo hacer una vista previa que lo que va a hacer es, simplemente siendo usuario de WordPress.com gratis, no se necesita nada, lo que va a hacer es desplegar un sitio, una vez que tengo el login hecho, va a desplegar un sitio en los servidores de WordPress.com y lo que va a hacer es enviar o nos va a devolver una URL que podemos compartir con nuestro cliente para que lo vea. Sería una especie de copy and staging, para que nos hagamos un poco la idea, ¿vale? Una vez que lo tenemos, que todo está ok, podemos pasar un poco a la parte de producción. Desde Cloud Code lo mismo, no necesito ir a la interfaz. Puedo hacer exactamente lo mismo. Mediante el estudio CLI o CLI, lo que puedo hacer es publicar nuestro sitio, me va a preguntar exactamente dónde lo quiero publicar, en el caso de que el sitio ya existiera, una serie de verificaciones estándar, ¿vale? Paso un poco para adelante, pero esto es simplemente el proceso de publicación. Una vez que lo tenemos sincronizado, en este caso, pues eso, conectamos el sitio. Aquí la idea es que podamos hacer ese proceso, voy a avanzar hasta que lleguemos allí. Podemos sincronizar solamente determinado tipo de archivos, la base de datos, solamente la carpeta de plugins, lo que queramos, no hace falta sincronizar todo el sitio, por velocidad y por seguridad. La idea es que podamos seguir esta estructura que es un poco el estándar. Tengo mi sitio en local, hago push a una copia en staging del sitio, hago aquí todas mis comprobaciones de que todo funciona correctamente y entonces lo paso a producción, ¿vale? Algo muy estándar, pero que toda esta arquitectura que os diga está un poco orientada, todo este flujo está un poco orientado a todo esto. Conclusiones. Si yo lanzo un mega prompt parecido a este, no me entraba todo en pantalla, pero para que tengáis un poco la idea. Flujo tradicional de desarrollo, 585 minutos. Con agente, 27 minutos. ¿Vale? Aproximadamente. Un 31 por más rápido, ¿vale? Desglose por fase. Bueno, no quiero tampoco entrar en mucho detalle, sin tener en cuenta los costes de cambio de contexto. Es algo brutal en un proceso de este tipo. Cualquiera que haya trabajado en equipo lo sabe. La comparación de tiempo creo que es evidente. Pero todavía más interesante, tema de errores, obviamente la herramienta va depurando y además tiene un sistema de autodepuración, algo que me parece muy relevante. Los costes, obviamente, cuando estamos hablando de horas, se disparan en el caso de la versión, digamos, puramente humana. Y a nivel de eficiencia conseguimos un 21 por solamente en ciclos de desarrollo. La velocidad es muchísimo mayor. Siempre que, y me despido con este mensaje, el que esté lanzando toda esa información sepa lo que está preguntando. En el momento que nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, esto empieza a ser, en lugar de un por, es un dividido por. Es muchísimo más lento, obviamente. Por tanto, la gente que está capacitada para esto es gente que tiene nociones avanzadas de desarrollo de plugins, de desarrollo de temas. Lo único que cambia es la manera en la que trabajamos. Picar código ya no mola. Es lo que ya no tenemos que hacer. Solamente tenemos que diseñar estructuras y ataques estratégicos para resolver problemas. Pero sigue haciendo falta que sepa, gente que sepa cómo tiene que hacer todo esto, ¿vale? Muchas gracias. Si queréis, os dejo este QR para que podáis valorar la charla. Pablo, a mí me entra una duda porque sí que hay respeto respecto a los plugins, ¿no? A nivel de seguridad. ¿Cuáles son tus recomendaciones para que los plugins que instalen sean
sean seguros? Bueno, al final las skills de las que hemos estado hablando precisamente están orientadas a eso. Una de las skills que he estado compartiendo, que viene del repositorio oficial de WordPress en GitHub, precisamente está orientada a revisiones de seguridad. En el momento que tú la tienes instalada, lo va a tener en cuenta dentro del desarrollo del plugin. Luego podemos hacer diferentes checks. Este plugin que compartía también, el plugin Check Plugin, lo que hace también es una pequeña comprobación de seguridad. Es una forma de parchear todas esas situaciones. E incluso, si conseguimos publicar o si pedimos que ese plugin se publique en el repositorio oficial de WordPress, ahí también pasa un proceso de seguridad inicial. Ahí también es más seguro. Vale. Tenemos una triple capa, por decirlo de alguna manera. Nos pregunta Miguel Alfaro, ¿cómo interacciona la IA con el testing y la seguridad de código? Muy buena. Pues efectivamente lo hacemos de esta manera. Podemos hacer estos checks mediante los skills, lo que me acabas de preguntar tú, y además podemos ver que haga pruebas de test unitarios. Podemos programarlo para que los haga y vaya haciendo estas verificaciones. Está dentro del proceso, está recogido. Vale, y nos viene otra de Abel. ¿Dónde queda en todo esto los constructores Divi y Elementor? Uf. ¿Quién es Abel? ¿Dónde queda? Bueno, muy buena pregunta. Este es un debate distinto del que hemos tenido hasta ahora. Para mí, desde el momento en el que desarrollo de temas de bloques se facilita tanto, tienen un futuro muy incierto. A nivel de desarrollo, luego es verdad que estamos en lo de siempre. Quiero que el cliente tenga una autonomía total, que pueda desarrollar sus propias páginas. Eso va a seguir estando ahí. Pero ¿cuánto va a durar eso? Lo veo difícil. Hay mucha gente que está utilizando esos constructores muchas veces por la galería que tiene de bloques, de módulos, pero es que ahora tú puedes hacer tus propios módulos en Telex y que se ajusten exactamente a lo que necesitas. Es brutal. Entonces, yo creo que tienen un futuro complicado. Me voy a pegar un triple, pero yo creo que van a crear sus propios CMS, por decirlo de alguna manera. Si quieres, incluso derivados de WordPress, pero donde toda esta capa quede tan lejos del usuario que no la necesiten. Pero esto es un triple que, bueno, dentro de 6 meses hablamos.